Este de aquí es el Samsung Galaxy S24 FE, el nuevo gama alta de Samsung pensado para los usuarios fans, ¿no? Fan Edition, de ahí siempre vienen los FE. Es cierto que hemos visto que algunos años no ha habido cambios y creo que Samsung sigue buscando un camino y una solución para ofrecer un dispositivo de gama alta, unos pocos meses después, un poquito más económico, con algunos recortes y algunas cositas que tengo que reconocer que no acabo de entender. El S21 FE me pareció un dispositivo espectacular, el del año pasado me gustó, pero le vi menos sentido, y tengo que reconocer que este año, viendo cómo están los demás y viendo que el S25 no tardará mucho en llegar, a no ser que suba mucho de precio, cada vez le veo menos lógica. Es cierto que Samsung tiene un gran salto entre el A55 y el S24, y es cierto que el S24 es un dispositivo compacto que no es para todo el mundo, y su rival directo del S24 FE sería el S24 Plus, por tamaño y ese tipo de cosas, y ahí ya estamos hablando de una diferencia de precio mayor. Y quizás ahí sí que le encuentro sentido, pero vamos a ver si es buen teléfono o no. Ahora te lo cuento. Lo primero son 829 euros. Es un dispositivo que no es barato, son 100 y pico euros más barato que el S24 estándar con su precio de venta al público, son 200 y pico euros respecto al S24 Plus. Es cierto que nos los encontramos a precios parecidos, pero también es cierto que este tiene un mes, ya ha bajado un poco. Así que, bueno, nos encontramos con puntos ahí un poquito extraños, ¿no? De un poquito quizás de explicar. Su rival sería el S24 Plus por tamaño, por autonomía, aunque nosotros lo compararemos dentro de unos días con el S24. Al final os diremos, si quieres más batería, pues tienes el S24 Plus, pero el precio es otra cosa, ¿vale? Dicho esto, el diseño es una cosa un poquito extraña, porque vamos a dar materiales premium y vamos a dar el mismo acabado, un acabado muy similar a lo que tenemos en la línea S24, pero optimizando menos los márgenes. O sea, es un dispositivo más grande, es un dispositivo más pesado, es un dispositivo que ocupa más con la misma pantalla que otro modelo, y yo personalmente lo veo bien, pero creo que Samsung se ha equivocado. Cuando hacía los FE de plástico eran perfectos. El S21 FE era un dispositivo súper bonito, súper cómodo, súper bien acabado, no tenía ningún problema y lo conseguías hacer más económico. Si hablamos de este precio, si hablamos exactamente de esta gama, está bien, es un buen dispositivo, tenemos buenos materiales, tenemos buenos acabados, está muy bien fabricado, es un dispositivo súper bonito, es un dispositivo elegante, es que no le podemos pedir más. Pero después, cuando vemos la pantalla, vemos este margen en la zona inferior y la verdad es que nos sorprende bastante que un dispositivo de gama alta en el año 2024 tenga estos márgenes, cuando hay modelos mucho más económicos de otros fabricantes que tienen menos márgenes, y sobre todo que no sean simétricos a finales del 2024 siendo gama alta. Eso es lo que menos me gusta. Después, el tamaño global del dispositivo respecto a la pantalla es más grande de lo que creo que debería ser en un gama alta. El panel me ha gustado mucho y de hecho lo voy a comparar directamente contra el Xiaomi 14T Pro, y me ha gustado más que el Xiaomi 14T Pro, aunque el número del Xiaomi 14T Pro sea superior. Me gusta más el panel que utiliza el S24 FE, me gusta el brillo, me gusta cómo se adapta al brillo, creo que es una de las claves, los ángulos de visión, los colores. Samsung ha hecho muy buen panel en este modelo. Tenemos además lector de huellas en pantalla que desbloquea muy bien. Tenemos desbloqueo facial, que es un poquito peor, pero tiene una cámara que ocupa menos, por ejemplo, que su competencia directa en estos precios. Es un dispositivo que, ojo, en este sentido Samsung ha hecho un muy buen trabajo, y Samsung aquí hay que reconocer que el panel está muy bien, pero la optimización del mismo está un poquito por detrás. Fijaros qué cosa, si hubiéramos usado plástico, quizás podíamos haber hecho un dispositivo más ligero y un poquito más compacto, y nos hubieran permitido mantener el precio utilizando un panel que sea más corto, ¿vale? Y quizás incluso en algunos casos los márgenes los podríamos haber recortado utilizando plástico en vez de utilizar aluminio. O sea que Samsung podría haber hecho un dispositivo fabricado con plástico en algunas zonas, más ligero, más compacto, y podría haber optimizado quizás el panel. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué decimos no al plástico en la gama alta? Entendiendo que esto es un dispositivo para un grupo de usuarios concretos que quieren Samsung de gama alta, pero que están dispuestos a sacrificar otras cosas. El S21 FE era eso, y yo lo sigo diciendo, es el dispositivo de Samsung de esta gama que más me gustó, con mucha diferencia. Puedes apostar por otras cosas, no tienes por qué ir a las cosas de gama premium. Creo que es mejor recortar en los acabados que recortar en la optimización de la pantalla. Es un dispositivo muy grande. De hecho, fijaros, no lo iba a hacer, pero es igual de alto que el S24 Ultra, es un poquito más estrecho, pero el S24 Ultra tiene más pantalla, y creo que optimizando un poco esas cosas tendría más sentido, por ejemplo, que usar estos acabados, tendría más sentido plástico y optimizar algunas cosas ahorrando ahí dinero. Después, cuando hablamos del procesador, tenemos el Exynos 2400, gama alta propia de Samsung, un buen dispositivo, un buen
rendimiento en el día a día. Es cierto que tenemos pequeñas bajadas de rendimiento, mucho también por el control térmico propio que hace Samsung y porque el dispositivo se calienta, ese doble punto, pero Samsung sí que ha llegado a una situación en la cual el usuario nota menos ese calentamiento en la mano en las situaciones más exigentes, lo cual es agradable porque hay otros fabricantes que en algunos casos incluso llega a ser incómodo mantener los dispositivos en la mano, así que por ese lado muy bien. Las tareas del día a día no vas a tener ningún problema, seas el usuario que seas, por muchas aplicaciones que tengas abiertas. Yo en este dispositivo tengo WhatsApp, tengo WhatsApp Business, uso Teams, uso Asana, uso Google Track, uso Instagram, uso TikTok, uso YouTube, uso Spotify todo el día de manera habitual. Estamos hablando de 10 aplicaciones que se abren varias veces a lo largo del día, además de otras, por ejemplo la del coche con mi Citroën, evidentemente alguna del banco cuando toca, también evidentemente pues la de Brink, que la utilizo para estas de la compra, Threads. Son muchas aplicaciones que se abren a lo largo del día muchas veces y el dispositivo se muestra muy estable, y a mí eso es una de las cosas que más me gusta, sobre todo de Samsung, que lo ha conseguido cuando es algo que hace unas generaciones no tenía. Además Samsung hace una cosa muy bien, no cierra estas aplicaciones en segundo plano, con lo cual tenemos un consumo un poquito más alto en reposo, pero el usuario muy exigente no lo nota tanto. Además, me ha gustado muchísimo lo que tenemos siempre a nivel de software. Mi capa favorita de Android ahora mismo es One UI, creo que la vuestra también en el canal. Hemos hecho varias encuestas y ha ganado One UI. Pensaba que iba a ganar la de Pixel, pero ha ganado One UI. One UI 6.1, Android 14, muchos años de actualizaciones, inteligencia artificial. No le podemos pedir nada más en el software a este dispositivo, la verdad es que ahí no se le puede exigir mucho, y después tenemos una batería de 4700 mAh. El problema, 25 vatios de carga rápida, a día de hoy en la gama alta, lo seguimos diciendo, es absurdo. Es cierto que con el S24, batería más pequeña, dispositivo pequeño, se nota menos, pero en esta gama de precios no puede ser. Necesitamos más carga rápida. Los 45 que tiene el S24 Plus o el Ultra deberían ser obligatorios. Yo creo que hoy en día cualquier móvil que cueste más de 600 euros, menos de 50 vatios, es decir que está mal. Sí, podéis decir, no, pero ¿por qué quieres eso? Pero sí es muy fácil, si tú me activas una opción de carga rápida o no, yo decido si quiero quemar la batería o no, como hacen otros fabricantes, pero creo que a día de hoy es un obligatorio. Es como lo de móviles de más de 500, 600 euros que no tienen 120 Hz. No puede ser. Pues exactamente, creo que es la misma queja, es un estándar del mercado que ya, pues, tú lo puedes usar o no. No, es que las ventanillas de atrás de mi coche no son eléctricas y hay que darle con la manivela y es un coche de gama alta. Bueno, da igual, porque nadie va sentado nunca atrás en mi coche. A ver, sí y no, el usuario puede decidir, pero es cierto que el fabricante lo debería dar. Yo creo que es un poco la realidad, ¿no?, del asunto. Creo que hay cosas que sí que tienen que estar en lo que son dispositivos de gama alta. Y por último vamos al sistema de cámaras, un sistema de cámaras muy Samsung, un sistema de cámaras que hemos visto muchas veces, ¿vale? Cámara principal de 50 megapíxeles, ultra gran angular de 12, teleobjetivo de 8, que viene de la gama FE, que ojo, que hemos visto mejores teleobjetivos en estos dispositivos de estos precios en Samsung, y una cámara delantera de 10 megapíxeles. Un conjunto de sensores que hemos visto ya varias veces, quizás han cambiado los sensores, pero el global 50, 12, 8, 10 lo hemos visto muchas veces. Me ha gustado bastante la fotografía con la cámara principal, buen rendimiento en situaciones de poca luz, en general tenemos bastante detalle, un buen control de altas luces puntuales. Es cierto que en algunas situaciones se queman un poquito cuando hablamos de sol y tienen que controlar algunas cosas, pero creo que en global hace mejor trabajo que muchos dispositivos de este segmento de precios. Después tenemos, por otro lado, un ultra gran angular que de noche me ha dejado un poquito frío, me esperaba un poco más de este ultra gran angular, la verdad es un sensor muy pequeño y se nota, me esperaba algo mejor, pero en general creo que está correcto. Me gusta mucho el trabajo que hacen las esquinas, sobre todo de día, ¿vale? Que quizás trabaja mejor que otros móviles en este segmento de precios, por detalle, por deformación, por el control de las deformaciones ópticas. Creo que está bastante bien ahí conseguido, aunque de noche ha sufrido más de lo que me esperaba. Y por último, un teleobjetivo que tengo que decir que me ha dejado muy frío. Creo que es la cámara que menos me gusta de este segmento y me atrevo a decir que en algunos casos hasta te compensa, en vez de ir a los 3 aumentos y que utilice este sensor, si él no decide usar el sensor principal, que me ha pasado en fotografías muy complicadas. No sé si poner 2,9 manual con la cámara principal será mejor opción. Es un sensor muy pequeño, es un sensor poco luminoso y es un sensor de poca resolución. Samsung aquí quizás se ha pasado recortando, ¿vale? No sé hasta qué punto tiene sentido, pero quizás se ha pasado recortando. Porque decimos, es el mismo sistema de cámaras que el S24, que lo he visto en algún comentario cuando salió en redes, y no es verdad. El S24 tiene un sensor de 10 megapíxeles y este es de 8, es un sensor peor que ya teníamos en otros modelos FE. Y a mí personalmente, pues con buena luz hace buenas fotografías, porque hoy en día eso ya da igual, tamaño y tal, ya está todo tan optimizado que no importa mucho, pero es cierto que cuando hablamos de fotografías en poca luz, fotos movidas y fotos con muy poco detalle y muy poca definición. Además tenemos vídeo 4K 60 con la cámara delantera, que algunos de sus rivales no tienen, y tenemos 8K en la cámara principal. Las otras dos se quedan solo en 4K 30,
No entiendo muy bien el porqué, pero bueno, Samsung aquí lo ha decidido así. Dicho esto, como conjunto, ¿qué tal? Es un dispositivo para usuarios Samsung, pero es un dispositivo que creo que tiene un poquito de sobreprecio. Creo que es un dispositivo que quizás en algunos apartados podría ser un poco mejor. Por ejemplo, en el apartado de cámaras está lejos de lo que tenemos en los dispositivos de la familia S24, cuando en realidad su precio real a día de hoy de compra no está tan lejos. Tenemos peor teleobjetivo, tenemos peor vídeo, tenemos peor cámara delantera. En general creo que ahí tenemos un peor rendimiento. Tenemos peor vídeo en global, porque no tenemos 4K 60 en todas las cámaras, cuando los dispositivos de Samsung sí que lo tienen. El teleobjetivo no puede tener 4K porque 8 megapíxeles no te permiten hacer 4K, ¿vale? Entonces, para mí necesitarías 8 con algo, ¿vale? Para mí eso es uno de sus pequeños problemas. Con el recorte digital ya no existiría. Después, por otro lado, a nivel de potencia y batería está con el S24 Plus aproximadamente. Hay pequeñas diferencias, pero no es nada grave. Y después lo que es la pantalla, pues también podemos estar un poquito por detrás, pero no es mal panel. El problema, la optimización del tamaño, que creo que Samsung aquí debería haber hecho un trabajo quizás un poquito mejor. Y sobre todo, la carga rápida, siendo un dispositivo grande, debería ser similar a la del S24 Plus, no como la del S24. Y el sistema de cámaras ya he dicho que no. Lo que está bien, tenemos un dispositivo Samsung, tenemos un dispositivo de gama alta, tenemos un dispositivo más grande que el S24 para esos usuarios que quieren un móvil grande, y no es tan caro como por encima de los 1000 euros como el S24 Plus. Es quizás el punto dulce donde Samsung ha encontrado acomodo en este dispositivo. Mi duda, quizás usar un procesador un poquito más antiguo, un procesador un poquito más potente y un poco más económico, y que el dispositivo fuera un poco más barato. Igual también era una buena solución, igual usar plástico en vez de metal, otras cosas, pero se podrían haber hecho muchas cosas. Samsung ha decidido por estas, y viendo lo que es Samsung, que suele ser tres patas, podemos decir, cámaras, software y pantalla, aquí tenemos buena pantalla, tenemos el mismo software que sus hermanos, pero tenemos un sistema de cámaras peor. Además de los recortes en batería, carga rápida, diseño, optimización del diseño, porque el diseño está muy bien conseguido, pero tenemos un dispositivo grande para su tamaño de pantalla. Creo que ahí quizás se podrían haber hecho otras decisiones para un dispositivo, no solo para los fans de Samsung que quieren sí o sí el software de Samsung y un gama alta grande. Creo que con 2 o 3 pequeñas pinceladas hubiéramos conseguido otras pequeñas cosas. Dicho esto, os dejo por aquí el análisis del S24 y os dejo por aquí el análisis del S24 Plus. Sus dos rivales, podemos decir. Igual os dejo por algún lado también el A55, que sería el modelo más económico que encontramos por detrás, con algunos de los mismos problemas y peor rendimiento. Pantalla, batería, mismos problemas de optimización, bueno, etcétera. Espero que te haya gustado este vídeo. No te olvides en darle like, suscribirte y nos vemos muy pronto aquí en Urban Tecno.